Uno de los errores más caros que puedes cometer en toda tu vida es pasar desapercibido. Y lo peor es que es extremadamente fácil hacerlo y es incluso hasta un comportamiento un poco natural querer pasar desapercibido. Puede ser inteligente, talentoso, incluso puede ser muy interesante y aún así ser prácticamente invisible. Nunca vas a saber cuántas oportunidades de pareja, de laborales, de dinero vas a perder en tu vida por pasar desapercibido o desapercibida. Por eso en este video quiero enseñarte por qué algunas personas naturalmente llaman nuestra atención y otras simplemente desaparecen, son poco recordables y sobre todo cómo puedes empezar a cambiar eso sin convertirte en alguien que no eres. Este fue un error que yo cometí durante muchos años por miedo, porque cuando era chico me hacían bullying, entonces evitaba sobresalir. Sin embargo, cuando empecé a afrontar este miedo, fue cuando mi vida empezó a cambiar de verdad. ¿Cuál es el costo real de ser alguien invisible? Porque tienes que saber que hay oportunidades en tu vida que te mereces, pero necesitan encontrarte. Hay oportunidades en tu vida que te mereces, pero necesitan encontrarte. Eso puede ser un trabajo, un cliente, una pareja, una amistad, una audiencia en internet, una oportunidad de negocio. Puedes ser extraordinariamente bueno o buena, pero si nadie sabe que existes, si nadie te nota, ese valor se desperdicia. Entonces uno de los esfuerzos conscientes que tienes que hacer es hacerte notar. Y una de las formas es hoy día, como te voy a explicar en este video. No destacar tiene un coste de oportunidad en muchos aspectos, más de lo que crees. A veces la factura no te llega en vivo y en directo, te llega con el tiempo, cuando te das cuenta que nadie se fija en ti. Simplemente nunca conoces a esa persona especial que te gustaría conocer, nunca recibes ese mensaje, nunca aparece esa oportunidad que te gustaría que llegase a tu vida. Y es difícil lamentar una oportunidad que no sabías que siquiera existía. Y aquí viene la parte del video. Nuestro cerebro está hecho para notar lo diferente. Recuerda esto. Nuestro cerebro está hecho para notar lo diferente. Nuestro cerebro obviamente no le pone atención a todas las cosas de manera igual. Este se llama el efecto von Restorff, que lo descubrieron en 1933. Se descubrió que cuando muchos elementos son similares, el que rompe el patrón es el que tiende a recordarse más. Es decir, si yo pongo 10 pelotas acá blancas y una roja, tú te vas a acordar de la roja, no te vas a acordar de las 9 blancas. ¿Ya? Tus ojos, de manera natural, se van a ir a lo que es diferente. Ahora, llamar la atención no significa necesariamente ser atractivo. Solamente significa superar el primer obstáculo, ser visto. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto destacar? Y aquí creo que podemos desarrollar mucho más la parte psicológica. Porque destacar, a pesar de que tiene muchos beneficios, muchos beneficios, significa exponerte. Y tu cerebro, antes, cuando se exponía, en la fase más prehistórica, te exponías a que la gente te juzgara en una tribu y decidieran desecharte. Y eso significaba prácticamente que te ibas a morir. Por ende, exponerse da mucho miedo. Por eso hablar en público da mucho miedo. Porque te estás exponiendo a que la gente te juzgue. Que probablemente que la gente te juzgue es el mayor miedo que siente el ser humano. Entonces, por eso es tan maldito, por decirlo así, esta situación. Porque no destacar te cuesta cosas que ni siquiera sabes que te está costando, pero el hecho de exponerte da mucho miedo. Entonces hay que saber el beneficio
y lo que pierdes al no destacar. Y superar el miedo de la exposición. Porque si dices lo que piensas, podrían criticarte. Si te vistes diferente, pueden juzgarte. Si publicas, puede que te ignoren. Si muestras entusiasmo, pueden encontrarte ridículo. Entonces hay algo que hacemos que es muy humano. Nos moderamos. Yo me modero, no llamo la atención y así no pongo en riesgo mi integridad social. No pongo en riesgo que la tribu me rechace. Por ende, intentamos evitar el rechazo volviéndonos invisibles. Si nadie puede rechazarte porque nadie te ve, tampoco nadie puede elegirte. Si nadie puede rechazarte porque nadie te ve, nadie va a poder elegirte. No te va a poder elegir tu pareja, no te va a poder elegir en un trabajo, no te van a poder elegir tus amigos, nadie te va a poder elegir porque eres invisible. Y aquí viene el punto que más me gusta del video. La autenticidad y el carisma. La autenticidad y el carisma. Destacar, para que quiero que lo entiendas, no necesariamente es el que habla más fuerte. En algunos casos sí, no te voy a mentir. Ni tampoco el que se viste como un payaso. Ni intentar demostrar que eres especial. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Dejar de esconder lo que ya te hace diferente. Tú por ser tú, juntando todo lo que incluye tu personalidad, tu historia y tus gustos, ya eres único o única. No va a haber una persona igual a ti en ningún contexto. Entonces no tienes que buscar ser alguien diferente a quien realmente eres. Los seres humanos por default nos encantan las personas carismáticas. Pero el carisma son solamente dos cosas súper simples. Que si tú lo integras a tu personalidad, créeme que tu experiencia en la vida, sea por donde sea que te muevas, en internet, con las personas, en tu entorno del trabajo, en tu entorno de amigos, si desarrollas el carisma, tu experiencia se vuelve mucho más enriquecedora y vives de una manera mucho más agradable. ¿Y qué es el carisma? Como te dije, son solo dos cosas. Primero, hablar de temas con entusiasmo. Cuando tú hablas con entusiasmo, eso se transmite incluso a través de una cámara. Cuando tú estás entusiasmado hablando de algo, la gente lo nota y toda esa energía pasa a través del sistema límbico de las personas y se vuelve emoción en su cabeza y se vuelve emocionante escucharte. Entonces cuando tú hablas de algo con entusiasmo, que entusiasmo significa con Dios en el corazón, se transmite. Y lo segundo, para hablar con carisma, es decir lo que piensas sin miedo a que te juzguen. Decir exactamente lo que piensas, sin miedo a que te juzguen. Eso también te hace ser carismático. Entonces, no tengas miedo a decir lo que piensas y no tengas miedo a hablar de cosas con entusiasmo, porque esas son las cosas que potencialmente te hacen ser más atractiva o más atractivo. Te hace ser alguien reconocible y por ende alguien poco olvidable, alguien que te van a recordar porque te mostraste tal cual eres y como la gente está tan cagada de miedo de mostrarse como es, te vuelves inolvidable para muchas personas. Y eso es totalmente beneficioso para ti en todos los aspectos de tu vida, ya sea laboral, de pareja, oportunidades de dinero, en todas, porque la gente no se olvida de ti. Gran parte de las oportunidades es primero hacerte ver y segundo que la gente no te pueda olvidar. ¿Cómo te haces ver? Mostrándote tal cual eres y no te van a olvidar si eres carismático. Tienes que entender que las personas leen señales, y esto es un estudio que hizo Cialdini en el 2007, que las personas que se visten como más extravagantes, con joyería, se tendían a llamar más la atención, ¿ya? Decisiones visibles pueden funcionar como decisiones sociales, como señales sociales. Utilizamos lo que hacemos y mostramos para comunicar cosas sobre nosotros. Es decir, todo lo que hacemos comunica. Lo que haces, lo que publicas, lo que defiendes, cómo hablas, cómo te vistes, incluso aquello que decides no mostrar. No necesitas obsesionarte para parecer interesante. Necesitas preguntarte si lo que muestras realmente representa quién eres. ¿Cómo dejar de ser invisible?
Aquí voy a hablarte de volver al inicio. Primero, vuelve a lo que genuinamente te gusta. Antes de preguntarte qué queda bien, pregúntate qué te gusta a ti. ¿Qué música escuchas? ¿Qué cosas te obsesionan? ¿Qué temas podrías hablar durante horas? ¿Qué dejaste de hacer porque parecía raro? Porque uno usualmente tiene intereses originales que los empieza a filtrar por aceptación. Personalmente yo escribía y empecé a escribir libros desde muy chico y yo dejé eso por vergüenza. A mí me gustaba mucho bailar y dejé de bailar por miedo a que me juzguen. Entonces, todas esas cosas que eran parte de mí, yo las fui desechando por vergüenza. Y probablemente a ti te ha pasado con otros gustos. Lo segundo, vístete como realmente te gustaría. Es decir, los colores que te gustan, los cortes que te gustan, los accesorios, el pelo, la estética. No porque necesariamente le vaya a gustar al resto, sino que porque precisamente te gusta a ti. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, desde que soy muy pequeño, porque yo creo que por la influencia de mi padre, me llamaba la atención los hombres que se vestían semi-formal, que se vestían bien, que se vestían con clase. Siempre me llamó la atención eso, siempre me llamó la atención la música tipo Julio Iglesias, Luis Miguel. Me gustaba mucho esa vibra. Pero ahora yo de a poco la estoy encarnando. Mucho tiempo me daba vergüenza la idea de vestirme un poco más semi-formal. Por ejemplo, yo antes no hubiera usado este polerón. Lo encontraba muy formal. Pero ahora es parte de mi normalidad. Pero me gusta usarlo, me siento cómodo. Y eso se nota en la sociedad, por decirlo de alguna forma. Y me he visto un poco diferente a como se viste el resto de las personas. Porque me enfoco en vestirme bien, porque me gusta. Me gusta sinceramente, punto. Me gustan estos colores más sobrios, por decirlo de alguna forma. Y así me he visto, punto. Lo tercero, deja que se note cuando algo te importa. Habla de las cosas que te entusiasman. Ten opiniones, cuenta historias y muéstrate interesado. Es súper importante saber contar historias. Hoy día, por ejemplo, estaba conversando con unos compañeros de trabajo y les empecé a contar una historia que tuvimos en un curso de vuelo. Pero yo estaba tan emocionado contando la historia. Y ellos, y obviamente uno nota cuando las personas te están escuchando. Y ellos igual estaban disfrutando como yo contaba la historia porque era chistosa, era una historia chistosa. Y me gusta prepararla bien. Pero yo disfruto contando esas historias. Pero yo me doy permiso a contarlas. No es que mi vida sea wow, qué interesante, sino que a mí lo que me entusiasma y lo que me llamó la atención en algún momento, lo cuento con entusiasmo, porque así lo siento. Me encanta hacerlo. Tú también deberías hacer lo mismo. Créeme que las personas van a conectar mucho más contigo cuando te muestras genuino y cuentas algo con emoción. Y lo último, haz visible lo que ya eres. Si creas, públicalo. Si sabes, enséñalo. Si haces algo interesante, cuéntalo. Si tienes alguna opinión, exprésala. No puedes esperar que el mundo descubra algo que haces todo lo posible por esconder. Y ahora, ¿cómo construir una identidad? Con el tiempo va a ocurrir algo interesante. Las personas empiezan a asociarte con cosas. Todos asociamos a todas las personas con algo. Te van a asociar por tu manera de hablar. Por ejemplo, yo digo mucho, me cago, amigazo. Todas esas cosas que a mí antes me daba un poco de vergüenza decirlas, pero las decía todo el tiempo. Y las empecé a meter en mi vocabulario, porque así soy. Y eso empezó a gustar porque la gente me notó más auténtico. Y te invito a hacer lo mismo a ti. Tus intereses, tu estética, cómo te vistes, tus ideas, tu forma de ver la vida, compártelo. Tu trabajo, tu energía. Eso es tener una identidad reconocible. Y créeme que ahora con las redes sociales la identidad es una de las cosas que más está por el suelo. Todos son iguales a todos. Tú no vas al gimnasio a cierta hora, todos los hueones se visten igual. Los ambientes corporativos, todos los hueones se visten igual. Acá bromean en Chile con que cuando uno va en el horario de almuerzo, si sale en un lugar de una comuna en específico, todos los hueones están vestidos de la misma forma. Tú esfuérzate por no ser esa persona. Vístete como quieras. En ese sentido, obviamente, dentro de la cultura y los límites de tu empresa, pero se entiende, ¿ya? Y aquí tienes que entender que las marcas personales funcionan exactamente igual. O sea, tienes que saber lo que funciona, escuchar al mercado, claramente, pero también tienes que esforzarte por ser tú.
en volverte reconocible, demostrar las cosas que te interesan naturalmente, porque nadie puede hacer mejor en ser tú. Es decir, tú eres la mejor persona que puede ser tú. Entonces esfuérzate en las cosas que te vuelven auténtico o auténtica, en demostrarlas. Si intentas hablarle a todo el mundo, probablemente nadie te va a recordar. Pero si tienes una identidad clara, algunas personas van a conectar contigo. Recuerda que es más importante gustarle mucho a pocos que un poquito a muchos, ¿ya? Siempre es importante polarizar y tener claros cuáles son tus principios, tus valores y asociarte a un tipo de tribu. Es decir, yo soy esto, pero no soy esto otro. Eso es súper importante. Las personas que conecten contigo te van a recordar muchísimo más. Y bueno, como conclusión, tienes que entender que destacar no sirve no consiste en convertirte en alguien más interesante. Muchas veces consiste en dejar de esconder las cosas que ya te hacen ser interesante. Obviamente tienes que haber vivido algo, tienes que salir al mundo a explorar y a enfrentarte a las dificultades del mundo. Que créeme que no es tan complicado salir al mundo y enfrentarte al mundo. Porque ser visible puede traerte relaciones, amistades, audiencia, clientes, trabajo, dinero y experiencias. Y obviamente puede traerte críticas y rechazo también. Pero ahí está el intercambio. Puedes reducir muchísimo las probabilidades de que alguien te rechace intentando ser invisible. El problema es que también reducen las probabilidades de que alguien te elija. Quizás no necesitas convertirte en alguien diferente. Quizás necesitas darte un poco más de permiso para ser quien ya eras antes de empezar a preocuparte tanto por lo que pensaban los demás. Vamos, amigazo.